Bienvenidos una vez más al estudio bíblico de la semana. Un saludo cordial a cada uno de ustedes allá en su casa con su familia. Hoy les quiero hablar sobre un tema muy interesante. Bueno, todos los temas bíblicos son interesantes, pero este más que interesante es como muy inquietante. ¿Cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo? Muchas personas dicen o muchas personas hablan argumentando que su iglesia es la verdadera. Yo estoy en la verdadera iglesia. Mi iglesia es la mejor. Mi iglesia es la verdadera iglesia que viene desde la iglesia primitiva. Bien, quiero llevarlos a un texto bíblico como punto de partida y luego hablar sobre algunos datos históricos para ponernos de acuerdo sobre este tema, por lo menos en una buena parte. Por favor, si tienen ahí en su casa un ejemplar de las Sagradas Escrituras, vayan conmigo por favor al Evangelio de San Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. El texto es un poco amplio, pero vamos a tomar nada más un versículo que es muy clave para esto. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. Él le dijo: ¿Y vosotros quiénes decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. El punto clave aquí es la frase que Jesucristo dijo: edificaré mi iglesia. No vamos a entrar en detalles exegéticos de todo el texto que hemos leído y específicamente los últimos versículos, sino la declaración de Jesucristo: edificaré mi iglesia. Así de que el punto de partida con las preguntas iniciales que les presenté: ¿cuál es la verdadera iglesia? Hoy se lo digo. La verdadera iglesia es la iglesia de Jesucristo. Esa es la verdadera iglesia. Si es de Jesucristo, es verdadera. Y solo hay una. Sus marcas son: la iglesia es única. La iglesia es santa. La iglesia es universal o católica, desde un punto de vista técnico. Y la iglesia es apostólica. Entonces, cuando estamos hablando de la verdadera iglesia, que es la iglesia de Jesucristo, solo hay una iglesia que Él compró con su sangre. Él dio su vida por ella. Esta iglesia se caracteriza entonces por 4 marcas esenciales. Es una, es santa, es universal, está en todo el mundo, es católica y es apostólica. Entonces, partiendo de estas ideas, ¿quiénes conforman la iglesia de Jesucristo? Bueno, la iglesia de Jesucristo está conformada por todas aquellas personas, hombres y mujeres, de todos los estratos sociales, sin importar aspectos étnicos. Está conformada por todas las personas que han sido lavadas por la sangre de Jesucristo, que han sido regenerados por el poder de Dios a través de la obra del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Así de que si usted ha sido regenerado, lavado con la sangre de Jesucristo, su vida ha sido transformada por el poder de Dios. Es una nueva criatura. Usted no es la iglesia, pero forma parte
de la iglesia de Jesucristo. Así de que quedamos ya en este punto. Las personas que han sido redimidas, lavadas por la sangre de Jesucristo, no importa el lugar donde se encuentren ni la época, son la iglesia. Todos los que han sido lavados y transformados por el poder de Dios. Otra pregunta que surge alrededor de este tema es: ¿cuándo inicia la iglesia? Bien, de acuerdo a la historia bíblica que tenemos en los registros de Lucas, especialmente el libro de los Hechos, la iglesia empieza cuando se derrama el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Algunos hablan de que ya había un germen de iglesia en el Antiguo Testamento, que ya había iglesia con los discípulos, pero Jesucristo fue claro en su vida terrenal. Él dijo: edificaré mi iglesia. Estaba hablando de un futuro. Entonces, la mayoría de los cristianos educados siempre deciden tomar como punto de partida y como referencia el derramamiento del Espíritu Santo. Ahí empieza la iglesia con unos 120, y con ese fuego, con ese mover del Espíritu Santo, se convierten en luz y sal de la tierra y empiezan a extenderse por todo el mundo con la característica de ser una iglesia universal para abarcar todo el globo terráqueo. Es decir, a todas las personas llevarles el mensaje de salvación y vida eterna que Jesucristo les había dado y que ahora formaba parte, o mejor dicho, formaba la misión principal de la iglesia: ir por todo el mundo y hacer discípulos. Así es de que la iglesia, podemos decir que inicia con el Pentecostés, y el modelo que encontramos ahí en el libro de los Hechos es el modelo entonces que hoy sigue la iglesia, aunque no es un modelo fijo, claro, sino que son ciertos principios que se van tomando de ahí del Nuevo Testamento para hoy contextualizarlos en nuestra realidad presente, en la vida de la iglesia contemporánea. Muy bien, así es de que dejamos por sentado entonces que la iglesia empieza con el Pentecostés. Luego, otra pregunta que surge acá por lo mismo es: ¿cuándo se divide la iglesia? Porque si somos muy honestos, hay que reconocer que el cristianismo está dividido en varias iglesias. Y cada quien reclama decir que viene del Pentecostés y que su fundador es Jesucristo o algún apóstol, en fin. Pero realmente, ¿por qué se divide la iglesia? Bien, haciendo un poco de historia, en el primer siglo, la iglesia fue perseguida inicialmente por los judíos, pero luego en el segundo siglo ya es el Imperio Romano quien con toda la fuerza está atacando al cristianismo. Por supuesto, también en parte del siglo primero. Cuando ya se va al siglo tercero, la iglesia sigue perseguida, pero ya hay ciertos datos históricos de cómo sufrían los cristianos, donde les sacaban un ojo para luego llevarlos a hacer trabajo forzado, les quebraban una pierna, un brazo, y luego los llevaban a hacer trabajo forzado. Bueno, sufrían de muchas maneras, eran torturados y por supuesto eran muertos, como ya se ha hablado del Imperio Romano, cómo lo llevaba a las arenas y luego eran muertos por fieras salvajes o por gladiadores. En fin, hay mucha información al respecto. Pero lo que quiero dejar claro aquí es por qué se divide la iglesia. Bueno, la iglesia continúa en esa situación de crisis, de persecución, de mucha angustia. Bueno, algunas veces se aceleraba la persecución y otras veces aminoraba, y así se mantenían siempre en ese ambiente. Luego, resulta que hubo un emperador llamado Constantino
que se convirtió al cristianismo. Hasta dónde estaba la profundidad de su conversión no se tiene toda la evidencia, pero el asunto es de que, de acuerdo a historiadores como Lactancio, Eusebio, de esas épocas, indican que él tuvo una visión, una revelación por ahí, y que le indicaba esa visión que fuera a pelear contra sus enemigos, poniéndole en el escudo de su soldado las primeras dos letras de Jesucristo, o sea, la X y la P, que sería en el griego una J y una Ro. Entonces, para el nombre Christos. Así de que él hace eso, toma en cuenta la visión, la revelación que tuvo en sueños, y se va y triunfa. Como resultado de eso, pues entonces Constantino se convierte, cesa la persecución por su parte, porque aún habían áreas que no estaban bajo su dominio. Y en su tiempo, por el año 313, se da el acuerdo de Milán. En ese acuerdo se declara que ya no va a haber persecución para la iglesia y que todo mundo es libre para vivir su fe cristiana, y el imperio se vuelve cristiano. Ya había habido un edicto, el edicto de tolerancia, que un tiempo atrás se había firmado, pero al paso del tiempo otra vez la persecución continúa por cambios administrativos, no de gobierno. El punto es de que la iglesia aquí deja de ser perseguida. La iglesia continúa, y eso le trajo el beneficio, la bendición de vivir en paz. Pero, por otro lado, la iglesia se empieza a corromper, a arruinarse, porque ya no vivía bajo la presión de estar entregados al Señor y realmente ser cristianos de corazón. Para ser un funcionario público en el gobierno ya del Imperio Romano había que ser cristiano. Para cualquier asunto que se quisiera hacer alguna diligencia, había que ser cristiano. El clero se empezó a corromper, y estamos hablando pues de esta misma iglesia sin que se haya dividido. Así es de que continúa, y luego viene un primer cisma. Por la misma situación que se estaba dando dentro de la iglesia, principalmente en el clero, hay un distanciamiento con la iglesia del Oriente, y por varias cuestiones, ¿verdad? Entre ellas la actitud hacia las imágenes, cuestiones étnicas y otras cuestiones por ahí sociopolíticas también, la iglesia del Oriente se separa. Y entonces se convierte en la iglesia católica ortodoxa, y se queda por este lado la otra rama, la iglesia católica romana. Y las dos decían: venimos desde la iglesia primitiva, somos la iglesia católica ortodoxa. Y por el otro lado, el otro grupo también decía: somos la iglesia católica romana. Unos decían en el Oriente: somos la verdadera iglesia. Y por el otro lado, los católicos romanos decían: somos la verdadera iglesia. Y cada quien se fue por su camino, alegando siempre, diciendo que eran la verdadera iglesia. El tiempo transcurre, la iglesia se queda en el Oriente, y luego sigue la otra rama de la iglesia bajo la autoridad del Papa, porque aquella otra iglesia queda bajo la autoridad de lo que ellos le llamaron patriarcas. Un patriarca era, y es hoy en día, el que dirige los asuntos de la iglesia del Oriente. Bueno, pasó el tiempo y empiezan a haber ciertos ambientes de paganismo, de cuestiones que ya no eran cristianas, y surgen movimientos de reforma, de querer reformar la iglesia sin lograr lo que se proponían, porque eran callados, eran muertos en ese tiempo, hasta que se da la reforma protestante y otra división. ¿Cuándo fue? En el año de 1517, cuando el monje, el doctor Martín Lutero, hace
una especie de reclamos, de alegatos, indicando que lo que se estaba dando en la iglesia no estaba bien. Problemas de la indulgencia, de que se estaba construyendo la Catedral de San Pedro y que se estaba procurando hacer dinero, se pagaba para que le dieran la seguridad de que la persona era salva. Juan Tetzel hizo un trabajo muy grande en ese tiempo y había todo un problema de autoridad del Papa, cuestiones por el estilo. Entonces Martín Lutero era pues un monje pero muy académico en su tiempo. Hizo unas tesis, las presentó en la universidad donde él estaba dando clases, pero no tuvo mayor resultado que por ahí en el ambiente académico en su tiempo. Hasta que después, en el año de 1517, él presentó una vez más y formalmente 95 tesis, donde hacía ver todas las cuestiones que no estaban bien en la iglesia. Eso le trajo consecuencias graves porque él no buscaba retirarse de la iglesia, sino que buscaba una reforma dentro de la iglesia. Pero lo que sucedió fue excomulgado, vino toda una persecución y otra vez la iglesia se vuelve a dividir. En este caso, la iglesia católica romana se vuelve a dividir y quedan ya dos ramas. La iglesia católica romana, con otro cisma más que ahora sería la iglesia de los luteranos o los herejes. Más adelante, por cuestiones administrativas y reclamos que habían, se les dio el nombre de protestantes. Entonces, que no hay tiempo para explicar todos los detalles de eso. Se les empezó a llamar después protestantes. Y así quedó dividida la iglesia hoy hasta la fecha en tres ramas. Aparte la iglesia anglicana de Inglaterra, que fue otro cisma que se dio, pero que formó parte de alguna manera con el movimiento de reforma de ese tiempo, con los reformados. Volviendo al punto, queda la iglesia cristiana dividida en iglesia católica ortodoxa, iglesia católica romana e iglesia protestante. Hoy se conoce como iglesia evangélica porque no todo protestante va a ser evangélico, que es otra cuestión que habrá que explicarlo después. Así es de que, damas y caballeros, eso es cuestión de historia. No podemos negar eso. Y resulta que estas tres ramas de la iglesia, las tres reclaman decir que vienen ¿de dónde? De esta declaración de Jesucristo. Que vienen desde el momento cuando se derrama el Espíritu Santo y que esas son nuestras raíces. Todas, las tres, reclaman ese derecho. Entonces, los datos son esos. La iglesia se dividió en tres ramas. No lo podemos negar. Así es de que la pregunta es, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Será la iglesia católica ortodoxa? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Será la iglesia católica romana? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Serán los protestantes? Si usted es honesto en apreciar los datos históricos, y usted los puede ampliar en cualquier literatura donde escriban historia, pero de manera objetiva y honesta, sin estarle haciendo favor a nadie, a ningún grupo, se da cuenta que el cristianismo ha venido así, pero se ha dividido. Porque la dirección, el liderazgo, ¿verdad? No se ha comportado como debe de ser y han habido cismas. Pero les quiero decir que la iglesia de Jesucristo es una. ¿Quiénes? Puede ser un ortodoxo, puede ser un católico romano, puede ser un protestante o a la inversa. Si usted es lavado por la sangre de Jesucristo, ha sido transformado por el poder de Dios, se apega a la Escritura, se apega a la palabra de Dios
y se deja guiar por el Espíritu Santo o lucha por dejarse guiar por el Espíritu de Dios hacia toda verdad, usted forma parte de la iglesia. Así es de que hoy no debería de haber razón para estar argumentando y diciendo, somos la iglesia verdadera porque venimos de allá. Todos van a reclamar lo mismo. Algunos dirán, y esto no será motivo para que un día lleguen a unirse. Es imposible. Y no es necesario. No es necesario que se una. Simplemente se debe de reconocer que si Jesucristo es mi Señor y Salvador, yo formo parte de la iglesia. La iglesia es invisible en un sentido de que Jesucristo sí conoce realmente quién es su verdadera iglesia. No identificándoles por el nombre que tienen, sino por el estilo de vida que llevan a raíz de la transformación que han tenido por ese encuentro con el Señor y Salvador. Así de que la iglesia se queda con esas tres ramas. Y hoy realmente no debería de haber razón para estar discutiendo y peleando tanto. Ya pasó esa época cuando había una pugna a muerte, porque murieron muchísimas personas. Persecuciones por parte de la Iglesia Católica, perseguían a los protestantes, eran muertos, eran torturados, eran masacrados. Y no podemos culpar hoy a los católicos de este tiempo porque sería una especie de anacronismo histórico, ¿verdad? Eso ya pasó. También los protestantes tuvieron sus cuestiones de intolerancia y también actuaron de una manera cruel en su momento. Así es de que hoy lo que importa es reconocer que el cristianismo está dividido, pero no debe de ser una división de muerte. Soy de la idea que debería de haber un diálogo que nos acercara más bien a ser más amigables, más amistosos. No estoy hablando de un diálogo ecuménico con todas las confesiones de fe en todo el mundo, pero sí un acercamiento en el cual no estemos peleando, no estemos discutiendo, ¿verdad? Porque la unidad va a ser imposible. Por un lado, el problema de la iglesia ortodoxa siempre va a querer tener el dominio, ¿verdad? Allá por un patriarca. Va a ser imposible que se una con la Iglesia Católica Romana por la actitud que mantiene hacia las imágenes, aunque no todos, y ya no digamos la Iglesia protestante, ¿verdad? Con ese problema hoy de tanto mercader de la fe, que en vez de estar interesados en la salvación de las personas, muchos están haciendo negocio con la fe de las personas y que son una vergüenza y un lastre para la iglesia protestante evangélica. Bueno, yo no estoy negando que cada líder de la iglesia debe tener un sostenimiento económico justo para vivir, pero no se trata de enriquecernos pues de las personas que están luchando por vivir su vida cristiana. Sí, la Biblia habla de que el obrero es digno de su salario, pero hoy hay tantos males en cualquier grupo de estas iglesias. Así es de que la iglesia se debe de reformar. La iglesia evangélica debe reconocer que todo este tipo de divisiones se han dado como resultado de no dejarse guiar por la palabra del Señor y por la dirección del Espíritu Santo. Así de que hablándoles sobre este punto, lo que importa es acá, la iglesia tiene un único Señor. Y ese Señor es Jesucristo, quien dio su vida por la iglesia. Compró con su sangre la iglesia. El Señor vendrá de nuevo, vendrá un día, por segunda vez. Y vendrá no por una determinada iglesia, por el nombre, sino por toda su iglesia, conformada en cualquier parte del mundo de aquellos que le han entregado su vida a Jesucristo. ¿Ya le entregó usted su vida a Jesucristo? Bueno, usted forma parte de la iglesia.
si su vida ha sido transformada, ha nacido de nuevo y es una nueva criatura. Si usted no le ha entregado su vida a Jesucristo, no importa a qué iglesia asista, ninguna iglesia le va a salvar. El único que le salva es Jesucristo. Recíbale como Señor y Salvador. Empiece a seguirle constantemente, orándole, platicando con Él en oración, dejándose hablar por Él, dejando que Él le hable, que Él le ministre, leyendo su palabra, congregándose con otros más para fortalecerse en la fe. Busque a Jesucristo y empiece a caminar con Él. Que Dios le bendiga y que Dios bendiga a su familia. Quiero hacer una oración. Si usted no le ha entregado su vida a Jesucristo, haga una oración sencilla, ya sea aquí conmigo o solo usted en su casa, y dígale así. Yo cierro mis ojos, pero para concentrarme en lo que voy a decir, no porque sea algo ritual, me concentro más cuando cierro mis ojos. Hable con Jesucristo y dígale: Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador. Reconozco que moriste en la cruz del Calvario, que diste tu vida por la iglesia, de todos los tiempos y en todo lugar. Yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Lávame con tu sangre y haz de mí una nueva criatura. Guíame a congregarme con un grupo de lavados con tu sangre, donde yo pueda crecer y fortalecer mi fe. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Haga la decisión y siga a Jesucristo. Siga al único Señor y Salvador de la iglesia. Hasta luego. Dios le bendiga.